Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Aquí estoy, siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos desde el infinito me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Y así comenzamos el programa de esta tarde de A Vos Te Cuento Buenos Aires. Bienvenido, maestro Andrés Bestarmayo, bienvenido, maestro Carlos Semino. Y ahora sí, vamos a continuar con el ciclo Orígenes. Ya vamos por el 6º programa. Es fantástico y todavía está por comenzar el tema. Adelante, maestro. Usted tenía algo que decir, nos quería contar algo. En principio, hagamos hincapié que esta poesía o canto chamánico que tiene un vuelo tan profundo y tan universal, está focalizado en Tierra del Fuego, en una cultura originaria de la Argentina y de Chile, como los Yecnan o los que nosotros cuando éramos chicos denominábamos los Zonas, y fue recuperada gracias a una chamana, de las últimas que quedaba viva, que se llamaba Lola. Esto, como dije en el primer programa que habíamos hecho de este ciclo tan gratamente con Roque Vega, yo había citado la fuente en cierta medida que me lo brindó, que había sido el libro de Res González, que era de arte precolombino, un tomo muy interesante de este antropólogo y eminencia de la antropología argentina, que hizo todo un relevamiento, pero a su vez nos dejó ese legado para los artistas plásticos y para aquellos que entraban en plástica, y encabezaba con esta poesía su trabajo como prólogo. Hoy estamos muy contentos, estamos honrados y además estamos orgullosos de que nos siga acompañando en este ciclo Carlos Semino, que para mí, además yo se lo dije hace poco tiempo porque no teníamos tanto contacto, pero es un amigo que no conocía, alguien que se investigó a través de una necesidad propia de saber el origen de esta tierra santa y divina que es la República de la Boca, el origen de este arte popular y dónde estaba insertado. Y no solamente, como habíamos dicho en el programa anterior, ha cultivado esto de contener y de cuidar estas obras en una colección muy valiosa de las obras de arte de la Boca. No solamente ha hecho eso, sino ha hecho escrito el libro de la historia de la Escuela del Arte de la Boca. Así que sería interesante, Carlos, que hoy, además de poeta, además de toda la vida dedicado a los números, hayas dejado este espacio tan importante para hacer todo este trabajo que hoy te enorgullece y además nos has dejado este legado tan importante, ¿no? Podemos decir, vos que estás más ahí al tanto, es de que todas estas publicaciones también las venís haciendo paralelamente al Diario de Madrid, en el Diario de Madrid, sí, en una página. Sí, por fortuna comencé a colaborar desde fines del año anterior con el Diario de Madrid. El Diario de Madrid es un diario digital cuyo director virtual es
una persona a quien no conozco físicamente, Adolfo Alonso Ares, así se llama, una persona encantadora. Nos conocemos a la distancia, pero bueno, recitaron con mucho entusiasmo esta historia del arte boquense, en particular la relación que mantuvo Quinquela con España, que durante el año 23 y a lo largo de un año prácticamente permaneció en España, visitó todas sus grandes ciudades, participó de las tradicionales de los tradicionales cafés, de los encuentros con los grandes maestros, artistas, escultores, científicos, y que además le fue tan bien económicamente que al volver, como él mismo dijo, compró en la calle Magallanes, intersección Garibaldi, su casa de España, una casa de estilo colonial, donde vivieron sus padres y él mismo hasta que adoptó como definitivo hogar el tercer piso del Museo de Bellas Artes de La Boca. Traté de, en ese diario, recuperar la memoria del origen del lugar. Me propuse inclusive agregar un capítulo dedicado a los escultores, que son menos visibles porque en realidad La Boca fue una escuela de arte plástica, la pintura particularmente, es capaz y es constitutiva de identidad. No lo es la escultura en principio, salvo en casos excepcionales, cuando se levanta un monumento a alguien, lo que por ejemplo hizo Bergottini, lo que hizo Cafferata cuando inauguró en Adrogué el Museo del Almirante Brown, pero en general es un arte que apunta a lo universal porque efectivamente no se puede constituir un documento de identidad. Entonces, en el caso lo que planteé fue hacer un desarrollo de La Boca y de su atmósfera, y durante varios números me dediqué a estudiarla históricamente desde el punto de vista social, económico y cultural, tratando de demostrar que es una verdadera escuela de arte, que inclusive hoy, y eso me enteré casualmente a través de una hija mía que me acaba de enviar una foto de un cuadro que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que corresponde a una donación que hizo el querido amigo, el profesor Aldo Lázari, que hizo su madre, Ana Zaino, que era hermana de Salvador Zaino, el otro gran maestro que vino juntamente con Lázari, pero se radicó en Rosario. Y mi hija me mandó la foto de un cuadro que donó en el año 64 en nombre de la familia Aldo, en el que aparece, Alfredo Lázari, miembro, que es expresión del arte postimpresionista, y maestro fundador de la Escuela de Arte de La Boca. O sea que ya en el propio Museo de Bellas Artes aceptan que había una escuela. Yo pensé largamente qué había pasado en La Boca a partir del momento que creo que ya lo adelanté en el encuentro anterior. Descubrí que había una especie de cliché que se había desde la metrópoli consagrado para definir el arte de La Boca como un arte pasatista, un arte pintoresco, redundante, claro, visto desde la perspectiva de la que veía la gente de Martín Fierro, particularmente Prebisch, que parece que una querella permanente con La Boca, pero no solamente él. Demostraban que en La Boca no había sucedido nada de importancia. Pero a medida que pasaron los años, entre el mundo de los propios pintores, de los coleccionistas, y creí yo encontrar un primer hilo conductor en algo que sucedió en el Ateneo en el año 38, cuando un crítico, que se supone, creo que era del diario La Prensa, aunque esa fuente nunca la pude confirmar, haciendo una evaluación, una crítica
del segundo salón de artistas noveles que organizaba el Ateneo. Ese concurso lo habían ganado en primera instancia Miguel Diomede, y luego creo que fue Rosso que también lo ganó. Escribió un artículo donde manifiesta que a esa altura de los acontecimientos, estamos hablando del año 1938, podía ya hablarse de la existencia de una auténtica escuela de arte de la Boca. Eso quedó como flotando en la atmósfera. Y yo nunca encontré la razón por la cual 2 años después, cuando del propio Ateneo organizan en las salas de la por entonces salas del Banco Municipal de la calle Esmeralda una gran exposición destinada a celebrar lo que según ellos eran los primeros 50 años de pintura boquense, y la titularon 50 años de pintura boquense de Andrés Estopa a nuestros días. Así se titulaba. Nunca pude llegar a comprender por qué en la revista que editaba ya Victorio Campo, Sur, allá en el número creo que era 67, en el mes de abril, aparece una crítica de Pairó que lo primero que produce es sorpresa y asombro, porque es como si Pairó hubiera tomado en un espejo reversado lo que era la Boca y sostenía absolutamente todo lo contrario, que la Boca no existía ni podía existir una escuela de la Boca, que los pintores de la Boca se habían reunido por circunstancias fortuitas, que cualquier circunstancia fortuita a la vez podría hacerlos desaparecer, y una cantidad de cosas más, con críticas muy particulares. Algunos de los maestros, por ejemplo, la evolución que había sufrido del prete, a quien castigaba por haber abandonado la línea tradicional, y las 2 últimas líneas de esa nota de varias páginas, porque creo que había cerca de 40 artistas que habían pintado en la Boca. Y la cerraba con 2 líneas dedicadas a Quinquela, donde hacía una crítica furibunda de los 2 cuadros que presentaba Quinquela, diciendo que era inexplicable la fama de que gozaba ese artista. Bueno, a eso yo empecé a atar cabos y le sumé la crítica que el citado Previch hacía en la revista Martín Fierro en el año 26, después de haberse enterado con mucho dolor del éxito que había tenido Quinquela cuando expuso en la Galería Charpentier de París. Claro. Es como que fue un acto de locura. Él escribió en esa revista un artículo denigratorio de Quinquela, y me acuerdo que decía que favor grande le haría al barrio, que después de todo es también un barrio, después de todo es un barrio así, con esas cosas, así como, bueno, claro, forma parte de Buenos Aires, después de todo, que abandonara y que dejara de pintar esos grandes telones solianos, como él lo llamaba. Me costó décadas encontrar respuesta a ese furibundo artículo de Pairó. Y yo creo que no hace mucho tiempo, y ya hace cerca de 40 años que estudio el tema de la Boca, creí descubrirlo en aquel artículo que lo escribió un crítico para mí desconocido en el año 38, donde había afirmado que se podía considerar que efectivamente existía una escuela de arte de la Boca, porque no había posibilidad de que fuera respuesta a otro, porque nadie escribía sobre la Boca. Claro. Pero estaba saliendo al encuentro y a choquear. Es como que estaba diciendo, bajaba una línea a la que se atuvieron consecutivamente algunas generaciones de críticos y de artistas. Y yo creo que aún, tardíamente, algunos de ellos siguen pensando de la misma forma. ¿A qué se deberá esa reacción de Pairó? Bueno, es curioso, ¿no? Es curioso, porque tardíamente Pairó descubre a Lázari, porque en esa exposición
hay un cuadro de Lázari, pero él sigue de largo. Y el primer reencuentro con la pintura de Boca, según yo creo, se produce casualmente en la calle Viamonte, en la sala de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. Porque ahí daba clases de letras el hijo del maestro, Aldo Lázari. Ah, mira vos. Y también era profesor, por supuesto, de la No lo Facultad de sabía. Julio Payó. Claro. Y ahí, Sí. y entonces Aldo, que siempre lo tuve para mí como una persona, una gran timidez, en una de las dos oportunidades en que yo lo conozco que perdió la timidez, una fue esa y otra sí, algo como mi estilo rizomático, Sí. fue el momento en que se convirtió en mi tábano socrático y me obligó a escribir el libro, claro. porque yo jamás hubiera pensado escribir el libro que escribí. Todo nació del cerebro de él y de la voluntad de él. Pero volviendo al tema del año 40, del año 60, 62, estando él en la sala de profesores, va a entrar a Pairó. Y para todo esto quiero decir que recién en el año 36, Lázari, con 64 años, había hecho, a instancias de sus discípulos, Quinquela y La Cámara en especial, su primera exposición en una galería, que no recuerdo bien, pero creo que fue en Whitcomb. No lo recuerdo bien, porque era tal el respeto, ¿no? y que él sentía por el arte que él siempre se autocalificó como Como estaba profesor. capacitado para ser un individual Como en ese profesor, momento, claro. pintó toda la vida, pero lo hizo como si fuera algo así. El Ejercicio. deseo de satisfacer una necesidad íntima, pero nunca una necesidad de exponer. Y a propósito de esto, me acuerdo que a posteriori, el propio Aldo, al que le hice un reporte muy interesante de más de una hora, con el hijo de Estañaro, tengo ahí cosas que quedan, como bien dice Roque, para toda la vida, porque están filmadas, en algunas oportunidades envió al Salón de Bellas Artes, al Salón Nacional, cuadros en complicidad con Luis Ferrini, que era discípulo casi directo de Lázari, sin que el maestro se enterara de que así había sucedido. O sea, curiosamente, eso sucedía y el propio Pairó había visto a Lázari, para decirlo de largo. Cuando en el año 64 se atreve, porque esa sería la palabra, a acercársele a Pairó, que era una figura pública, que era la eminencia de la época, y Aldo era un tímido consuetudinario, él le dice: perdóneme, profesor, pero usted debiera conocer la obra artística de mi padre, maestro Alfredo Lázari. Y bueno, y un día determinado, efectivamente, Pairó le promete que va a cumplir la promesa y va al domicilio, que creo yo, nunca lo leí, porque una de las cosas que hablo y en mi memoria, que la estoy terminando de revisar, me sucede que yo he tenido contacto con grandes, extraordinarios artistas y muchas preguntas que me hice cuando escribía las memorias, nunca me las había hecho antes porque nunca había pensado en escribir las memorias. Y una de esas tantas es saber cuál fue el domicilio, aunque yo estimo que era en el domicilio de la avenida Pueyrredón, cercano a Juncal, donde yo también inclusive filmé con Estañaro, con el hijo de Estañaro, esa película de 2 horas sobre el padre de Aldo. Y entonces concurre y empieza a revisar la obra y bueno, se sorprende. Más, me cuenta Aldo que en un momento dado se cruza con un pequeño óleo que le llama la atención, él que era el representante del arte metropolitano por excelencia, toma el cuadro y ve y dice: perdóneme, Aldo, no sé, le había dicho profesor o algo así, y esta persona quién es. Y entonces, con toda naturalidad, Aldo le dice: es mi padre, es su padre, pero acá lleva la firma de Argen de la Valle. Sí, efectivamente, eran amigos. Lo pintó Aldo Ángel de la Valle. Bueno, dice: mire, si lo pintó Ángel de la Valle, su padre debía ser una persona de mérito, porque textualmente me repitió:
porque De la Valle no pintaba nunca ningún papanatas. Esas fueron las palabras de Poirot. De Pairo. Nunca pintaba ningún papanatas. Bueno, y a partir de ahí se organiza en el Museo de las Artes una gran exposición, y ahí despierta al mundo Lázari como lo que fue, y progresivamente, se le empezó a dar más importancia. con el trabajo incansable de su hijo Aldo, De su hijo. que llevó la obra al exterior, que cuidó siempre su comercialización, que no se prestó a ninguna maniobra. Había un gran galerista que estaba desvelado por la obra de Lázari, por manejarla, y nunca tuvo por fortuna para Lázari, la posibilidad de hacerlo, que desarrolló una campaña para negarle méritos, inclusive promocionó a alguien de la misma época que como artista estaba muy lejos, por esa cuestión comercial. Claro. Esto como digresión. Pero volviendo al tema central de cómo fue naciendo mi interés por el arte de la boca y comprendiendo las verdaderas raíces, el origen, en última instancia, de esta escuela peculiar y única, por muchos motivos, algunos de los cuales después daré, me encuentro que en el año 1965, en la colección Viscontea, un crítico y historiador, Osvaldo Svanazzini, Claro. publica un texto que a Andrés le vendría muy bien, porque veo que muchas veces, a propósito del ciclo, por lo que pude leer y escuchar en las ediciones que gracias a Andrés conocí del programa, escribe un artículo maravilloso que se llama Un mundo en un barrio. Claro. Un mundo en un barrio. Svanazzini, hasta donde yo lo puedo recordar, ya de algún modo lo voy a entroncar con la formación del canon del arte boquense que creo haber construido, pero como lo dije en el programa anterior, no exclusivamente yo. Ha habido antecedentes. Al primero que le asigno gran importancia es al del año 75 de Svanazzini. El artículo de Svanazzini, a quien conocí, pero lo conocí en el estudio de otro gran maestro y no tuve oportunidad de desarrollar una amistad porque ya era muy grande. No sé si, creo que no debiera haber fallecido. No, sí, falleció. Falleció. Lo cierto es que escribió ese maravilloso artículo donde destaca la peculiaridad del mundo boquense, de esa peculiaridad, esa escuela a la que nos llama tal, porque él además tiene un problema, está a mitad de aguas entre lo que ve la boca y sus conceptos y su formación metropolitana. Hay cosas como que le provocan urticaria. De Lázari no habla, tampoco habla de Quinquela, ni siquiera del mejor Quinquela, sino que centra su mirada en Cúnsolo, en Diomedes, en la Cámara, bueno, sí, en parte de ese gran canon que luego sería la escuela boquense. Eso ha sido de gran importancia para mí, ese año 65. A partir de ahí empecé a comprender muchas cosas. En primer lugar, que había habido verdaderamente una escuela valiosa, no la llamaban tal porque, bueno, había muchos perjuicios metropolitanos y esos perjuicios subsisten hoy. Luego voy a decir por qué sostengo esto. Pero después, en el año 86, sucede un episodio que para mí es central. A ver. Ese episodio central no se desarrolla en Buenos Aires, sino que se desarrolla en Mar del Plata. La Galería Feldman, conjuntamente creo que con el Museo Eduardo Sívori, creo que estaba involucrado seguramente Feldman, porque yo colaboré y toda la parte operativa la hice a través de Feldman, pero creo que estaba también el Museo Sívori, que en ese momento creo que estaba a cargo de una persona extraordinaria, un ser humano extraordinario y un hombre absolutamente probo como era Hugo Monzón. Ajá. Y organiza una exposición de la que tengo por fortuna el catálogo, en la que yo colaboré enviando los cuadros de la Cámara. De Menghi. En esa exposición había extraordinarias obras del galerista Samuel Feldman,
eran las más importantes. Recuerdo el Orfebre de Victorica, un interior de la cámara, extraordinaria colección de maestros boquenses, y contaba con un prólogo de Chierico. Y tengo que ser sincero, de Svanazzini tomé muchas cosas, sobre todo el concepto de atmósfera, que sobresale particularmente, por lo menos desde mi perspectiva, en el artículo de él, con las restricciones que impone esa mirada que está a mitad de camino entre el reconocimiento de lo importante fue lo de la boca y esa especie de prejuicio propio del quien se formó en otro lado. En cuanto a esto, recuerdo que Osiris Chierico escribió como digo, el prólogo, que es escueto, son 3 páginas, pero destaca la presencia de los grandes maestros, lo que yo después constituí en el canon. En un momento dado pensé que faltaba alguno, pero para decir verdad, no faltaba ninguno. Lo que sucede que nunca reconoció eso corresponde a la existencia de una escuela, que además él, así como Svanazzini, tenía problemas, digamos, por la cuestión estilística y por el tema de que algunos hablaban del arte, claro, el académico, y estos eran todos antiacadémicos, se habían formado casi de modo autodidáctico, salvo el profesor eminente que tuvieron. Entonces, de un lado, la atmósfera, por otro lado, esa especie de tensión permanente que existía entre una cosa y la otra. En este caso, la distensión por lo menos observé yo, que en esa posición había, por ejemplo, cuadros de Pacenza, de March, según creo recordarlo, lo que me llevó a pensar que Chierico había llegado hasta la puerta, pero no había querido entrar, ni había podido, ni había sabido. Entonces, yo lo que me dediqué a estudiar con insistencia y a reflexionar mucho es efectivamente, repasando mi colección, repasando la historia de arte boquense, y dije, no, los 10 grandes maestros, los maestros paradigmáticos de la escuela boquense son los que efectivamente son, desde Lázari hasta Menghi, ordenados en orden cronológica. Y así fue como, consciente de eso, dejé de escribir poesía en el año 95, pero empecé a publicar desde antes de los 90 en una revista barrial que se llamaba Desde el Riachuelo, y que la administraba un muchacho que era un periodista amateur, Néstor Sánchez, artículos que son seguramente los que había leído Lázari y yo ignoraba cuando sucedió un hecho para mí inédito, que fue la presencia de Lázari en mi casa en el año 1997. Yo a Lázari lo conocí... No, ya había fallecido. Alfredo falleció en el año 49. Claro, por eso. No llegó ni siquiera a reconocerse ni verse en la prensa publicado como el maestro de arte boquense. El mismo Pairó, en la primera instancia, cuando empezó a escribir sobre Lázari, lo definía como un artista que había pintado el Buenos Aires finisecular, el Buenos Aires de Quintana. No habló nunca del aporte que había hecho al arte urbano y suburbano, que fue el introductor del tema en el arte argentino. O sea, había una mirada muy sesgada, muy, muy prejuiciosa de la boca. Y entonces, bueno, como digo, viene Aldo a casa y vino en realidad a buscar cuadros para una gran exposición que se iba a hacer, porque en 1997 se habían cumplido 100 años de la llegada de Alfredo Lázari a la boca, al país. ¿Esa es la de Palais de Glace o no? ¿Cómo? No. Esta exposición se organizó en el Museo Eduardo Sívori en Infanta, ya estaban en Infanta, habían abandonado la sala del Teatro General San Martín del Octavo, y estaban ahí. Y entonces viene y dice, mire, yo lo llamo porque vengo a elegir obras para la exposición que se va a celebrar en Sivori en el mes de julio. Muy bien. Elige las obras y me dice, pero bueno, yo no vine solo por eso. Digo, no lo entiendo, Aldo. ¿Y usted por qué vino? Porque le vengo a proponer que usted escriba el prólogo. Digo, Aldo, ¿me está hablando en serio?
yo no estoy en condiciones de escribir un prólogo. No, usted está en condiciones de hacerlo porque yo conozco que usted ha escrito, tengo gente que conoce sus escritos. Yo había escrito muchos textos en la época de Teresa Sánchez como directora del Centro Cultural Recoleta, en exposiciones de Diomede, de la Cámara, de Victorica. Yo había escrito textos que, bueno, mucha gente leyó. Claro. Y entonces me conoció y dice, a mí me han dicho que usted escribió estos textos me garantiza y usted debe escribirlos. Yo además con el tiempo me di cuenta de otra cosa. Así como digo que debo mucho a Almanazzini y mucho a Quirico, también le debo mucho a Aldo. Claro. ¿Por qué? Porque Aldo era un hombre tímido, pero él en su momento me había permitido que yo leyera toda la serie de revistas, estaban encuadernadas en una tapa azul, que se habían publicado por el Ateneo, y que ahora en este momento, como hombre que tiene sus cosas, me olvidé, Vida al Ateneo creo que se llamaba. Se publicó entre el año 37 y el año 41. Creo que salieron 20 números o 21 porque era trimestral. Y él fue el que en ese momento, yo lo ignoraba, me dijo, mira este artículo. Como la revista salió del 37 al 41, ahí, en la Vida de Ateneo, apareció la nota, reproduciendo la nota de la revista Sur, el número 67 de abril del 40, donde hace esa crítica furibunda de algunos artistas, reivindica sobre todo a Victorica y a algunos otros, pero le da palos a Del Prete y no hablemos a Quinquera. Dice que los cuatro es inexplicable, dice que fue tan admirado por Camille Maucler y por bueno, otros, Mason y demás, como diciendo toda la reacción europea, elogiándolo, pero no. Es que ahí Pairó tenía una formación netamente europeísta. Europea, él no sé si había nacido en Europa, me parece que nació en Europa porque el padre vivía ahí o tenía una función de Europa. Y él nació en Europa. Por eso lo de Victorica, realzar a lo de Victorica, porque lo veían como él toda la vida, inclusive hoy algunos, a Victorica lo ven como un pintor metropolitano, siendo que él... Pero no hay que alejar tanto porque empiezo a alejar, el rizoma me lleva lejos, quiero volver al centro. Lázari me indica ahí, de algún modo, ve todo esto como diciendo, yo no lo puedo hacer, pero por lo que vi usted puede intentarlo, porque él además se sentía dolido por el papel que había cumplido el padre en la formación de la escuela y el ninguneo absoluto, y que cuando había visto la obra de su padre, le había pasado de largo en la exposición que se llamaba Andrés Esteban de esos días, la descubrió tardíamente, pero cuando empieza a escribir sobre Lázari descubierto, para él en un momento es el Buenos Aires funicular, el Buenos Aires Quintana, de 1906, en relación al mundo urbano. O sea, del tema de la boca como lo que fue realmente el arte de la boca y lo que fue Lázari a la boca y lo que es, eso, bueno, el arte de la boca está escrito en el tiempo de la eternidad, el tiempo eterno, así que en eso no puede ser que Entonces, cuando viene a casa me hace cargo de eso y digo, mire, déjemelo pensar porque yo creo que esa es una cuestión muy, muy compleja para mí, no sé si estoy en condiciones. Entonces me llamaba y me decía, Semino lo pensó. Bueno, al fin me dice, mire, Semino, por favor, porque viene la exposición, que creo que duró 2 meses, no sé si entre fines de junio y agosto, porque se llamaba Lázari y los maestros de la Plata de Buenos Aires, y a 70 años... Ahora recuerdo el catálogo, es un catálogo hermoso. Hermoso catálogo, donde yo escribí un texto que la verdad me hizo conocer en todo Buenos Aires, porque el texto se agotó rápidamente, yo logré rescatar, porque no tenía ni siquiera unos 2 ejemplares, y me di cuenta que ahí estaba casi todo lo que tenía que decir. La esencia, claro. Lo que sí yo no sabía, que lo tuve que estudiar a posteriori, porque hay 2 grandes capítulos. Uno es descubrir quiénes fueron los grandes maestros, los que constituyen el canon, y por qué yo pensaba que son los grandes maestros, y eso está todo en el catálogo de Alfredo Lázari y los maestros de la plástica boquense, pero no hablo nada de lo que después incorporó en el libro, que es la historia social
Claro. y cultural de la Boca, para lo cual tengo que yo creo ahí, Carlos, que es un poco la respuesta a lo que preguntaba Roque, de por qué en cierta medida se deja de lado la visión de este arte que había surgido del campo popular en cierta medida. Perdón, pero eso sucedió. En realidad el gran problema que hay y que hoy, porque como digo, estoy repasando mis memorias y terminé la parte de mi biografía y termino con una mirada muy escéptica sobre el porvenir de la Boca. Porque la Boca, ya en el siglo XIX, y eso se puede leer en un libro que se llama Cólera e Inmigración, que escribió la historiadora Olga Bordi de Ragucci, en un momento dado, desde La Nación impulsaron la idea de quemar gran parte de eso, porque le atribuían todas las pestes que llevaba la Boca. Y ese fue el primer episodio, porque los episodios continuaron a lo largo de mucho tiempo. En los años 70, si bien fue un gobierno popular, en el inconsciente estaba que había que demoler esa antigua mansión en lugar de recuperarla como lugar histórico, donde había vivido una familia de la rica burguesía, donde había inclusive pernoctado el presidente de la época en ese momento, y donde había aparecido gran parte de esa escuela extraordinaria de la Boca, que fue porque ahí funcionó el grupo Bermellón, y después tuvo su estudio permanente Quinquela, tuvo su estudio permanente Victorica y la Cámara, y transitoriamente Quinquela también. Bergontini también tuvo el taller ahí. Bergottini tuvo también el taller ahí. Y entonces esos son episodios como que van mostrando qué sucedía. Otro de los episodios centrales fue la demolición de lo que fue, en primer lugar, la casa del político Pepe Fernández, que demoró casi una década en construirla. Luego, cuando se muda la familia Sichero, se muda justamente a lo que había sido la sede de Boca, la ocupa, porque murió sin ocuparla, seguramente hubo una sucesión, la sacaron a remate. Para que la gente se ubica, estamos hablando de Pedro de Mendoza y lo que hoy es Quinquela Martín, que es donde estaba ubicada la casa o el palacio de los Sichero. Claro, en la calle Australia, que era Quinquela Martín. Claro. Ahora, esto... Que la gente puede ir hoy y pasar y ver cómo está ese antecedente cultural, que es una ruina, pero por lo menos hay una placa. Bueno, perdón, diciendo... pero en esa ruina, como lo acabo de decir Andrés, va a comenzar a investigarse, porque eso es propiedad de Tenaris hoy, y va a empezar a investigar mi queridísimo amigo, Marcelo Weissel, para buscar rastros. Yo lo que me acuerdo del día que la demolieron, yo estaba a 3 cuadras de ahí, a 3 cuadras de ahí. Yo soy profesión contador público, y yo era contador de un taller naval que se llamaba Cromwell, que estaba en la calle California, a 2 cuadras de Pedro Mendoza. Me acuerdo, porque yo estaba en la empresa, que el propietario, que sabía que él era pintor, inclusive a través llegué a él a través de Perezelis, porque le quiso comprar a Perezelis una casa que tenía en la calle Florida, y por esa razón Perezelis me lo presentó. Entonces me convertí en contador de él, y esa tarde yo estaba trabajando con él, particularmente porque había un problema fiscal, y llega a las 5, tomamos el té a la inglesa que él servía. Me dice, che, porque decía che el inglés, pero che, usted no va a ir, que demuelen en la esquina de la casa, la mansión de los Sicheros. Yo vinaba finamente y digo, mire, me va a provocar mucha tristeza, no voy a ir. Pero yo me acuerdo que alguien vinculado al mundo de la Boca, que publicó un opúsculo que se llama Testimonio de las cosas que se piantan, y ahora me olvidé su nombre, fue, y recuerdo que encontró un cuaderno de apuntes de Victorica entre los escombros, arriba en la superficie, y también una pequeña tabla de la cámara. Ahora me olvidé el nombre de este individuo. O sea que ni habían sacado los elementos, porque por lo que yo supe, baúles de Victorica desaparecieron. Sí. En ese momento, que no se sabía dónde estaban los escritos. Le comento. Los dibujos. Yo, cuando ya Victorica no vivía, a la casona llegué 2 veces.
es curioso. Una vez llegué a los años, cuando tenía 18 años, en el año 62, porque había sido invitado por unas chicas del barrio a un cumpleaños de 15. Yo lo que recuerdo que las escaleras eran de mármol de Carrara, se notaba que ahí había habido algo importante, porque era un chico de 18 años, no lo entendía. Eso es por primera vez. La segunda vez llegué en el año 62. ¿Por qué? A raíz de una casa que ha sido central en mi vida, la casa Cerrotti, una casa de Marcos. Exacto, que lo comentó en el ciclo anterior. Lo comenté, que llegué hasta... Bueno, no lo que comenté, porque es tan rizomático, no sé lo que comenté y lo que no. Llegué a la casa Cerrotti y estaba Antonio, que era un señor que trabajaba en el Museo Histórico de la calle del Parque Lezama, que quería volver a Italia y quería hacerse de algunos pesos. Y llegué al antiguo estudio de Victorica, que estaba como lo había dejado el maestro, nada más que llenísimo de polvo. Se ve algunos muestros maravillosos, alguna vajilla de plata, cosas maravillosas, porque venía de una familia de la aristocrática de origen entrerriano, rica. A él lo descubrió Otorrino Pugnaloni allá en San Fernando, cuando estaba pintando en la casa de los abuelos, y pasó ahí, este chico necesita que lo orienten, fue su primer maestro. Así que bueno, eso es lo que pasó. Aldo me termina de convencer, escribo ese texto que funciona de una forma extraordinaria y me pongo a estudiar a fondo la cuestión histórica. Yo creo que en la oportunidad anterior dije que para entender la historia de la Boca había que entender la historia del país y viceversa. La Boca siempre fue un lugar revulsivo, un lugar que se convirtió en un verdadero paese. El propio Busic dijo que en el año 1902 un crítico, que creo que de la prensa, llegó hasta el lugar con la intención de comprender cómo vivían esos inmigrantes, sus hábitos, su modo de tratarse, sus dialectos, y se retiró vencido porque no pudo comprender absolutamente nada de lo que se hablaba, porque hablaban en dialectos que él desconocía. Y es más, porque una cosa lleva a la otra. Hace un año me encontré, o mejor dicho, lo llamé por un tema puntual, al doctor Marcelo Perciavale. Marcelo Perciavale es una figura destacada del derecho comercial, nativo de La Boca. Sus abuelos fueron los grandes, así como Raúl Andrade construyó Mopín y Morfín. Bueno, la familia Perciavale construyó gran parte de La Boca, los edificios de La Boca. Y a Marcelo yo lo veía pasar porque yo nací frente a la cancha de Boca y las tías de Marcelo vivían en la esquina. Y lo vi pasar de purrete. Ahora es una figura del derecho. Y me contó algo. Dice, ¿sabes que fui a Europa, fui a pasear a Europa y anduve en el puente de Vizcaya y me acordé de nuestro puente, por el puente de Vizcaya? Y después anduve por Italia y de pronto me encontré con una guía. Y yo todavía, dice, algo champurreado del Llaney se hablaba porque sus abuelos habían sido genoveses. Y entonces esta chica me hizo llorar. Dice, me hizo llorar, ¿por qué? No, dice, usted no sabe. Dice, hoy el que sigue la carrera de guía turístico en Italia tiene que hacer cursos para estudiar el idioma llanense, porque viene mucha gente de Argentina y mucha gente quiere conocer cómo se habla el llanense. Entonces es como una materia de la carrera, el llanense, porque no sé si lo conté acá, pero cuando Aldo, no sé si lo conté, no. Cuando Aldo va a Europa y va a Italia, en el año 1980 y tanto, no me precisó el año, se encontró con esta sorpresa. Él, por supuesto, va a la Liguria y va a Lucca, y entonces de pronto para una persona le dice si alguien parla el llanense. Y entonces el ciudadano, el habitante dice, no, dice, si usted quiere escuchar hablar al llanense, tiene que ir a un pequeño pueblito de la Argentina llamado La Boca. Le contestó eso tal bueno. Cual lo escuché de labios de Aldo Lázari. Qué bueno. Absolutamente una idea. Entonces, y lo que te decía la mujer esta,
la Lecture, la tía de Lecture. Bueno, Ernestina Lecture también me contó una cosa maravillosa que impulsó mucho esta posición mía de decir que la boca, y ahora voy a comentar algo que tiene que ver con algo que escuché del discurso de Andrés a propósito de Del Prete. Ernestina había nacido en el Piamonte, había llegado a Argentina, era una mujer de una gran belleza. Ahora me imagino, porque nunca habló de cómo se convirtió en propietaria de Luna Park. Lo sé, pero son cuestiones íntimas, no voy a comentar, pero ella se sentía muy boquense y de niña había estudiado en un colegio de la Boca, de acá de Tomás Alberti, parte del primario, no sé si todo, hasta que después la familia se mudó y más tarde echó Boeda. Pero me contó cuando yo le hice comprar unos cuadros hermosos a Ernestina, que están hoy, gracias, no es un acto de vanidad, sino de justicia, al lobby que hizo para que donara esos cuadros al Museo de la Boca, que efectivamente lo hizo, porque no donó a la Boca el Luna Park, pero sí donó una colección hermosa, parte de la cual en la medida se la formé yo. Qué bueno. Y recuerdo dos cosas de ella. Una es el día que hablando, porque siempre hablábamos mucho de la Boca, inclusive la llevé a la Boca, al estudio de Mastro, como le dije, donde Mastro, bueno, sacrificó al arte. Pero bueno, un día hablando sobre la Boca, llega el tema de decir, ¿sabe, Ernestina? Estoy muy empeñado en hacer algo, por escribir un texto, porque yo ya había escrito el texto del Sívori, claro, pero quería hacer algo como más hondo. Entonces me dice, y tengo que partir de una premisa. La Boca, así como en el centro el lenguaje lo constituyó la palabra y en la boca la imagen, Buenos Aires creció de espaldas al río y la Boca creció frente al río, siempre mirando al río. Por eso mi teoría es que el arte de la Boca construye un imaginario en torno al riachuelo. Hay una frase que me salió, que me la dictó alguien, que no fui yo mismo, donde sintetizo eso y que la cita como justificación de su participación en el catálogo Rafael Esquirru, que luego en la Nueva Provincia Rafael escribe, me dice, y como dice Carlos Semino, y me dijo, la palabra que utilizó es muy particular, Bautista del arte de la Boca, fue la protoescuela de la Escuela de Buenos Aires, que él, digamos, creó acuñó como expresión. Entonces, volviendo al tema de Ernestina dice, mire, Carlos, si usted me dice lo que me dice, que era lo que le he dicho, que la Boca había nacido mirando al río, dice, le voy a contar una anécdota que viví con mi mamá. ¿Y cuál es la anécdota? Dice, bueno, ¿sabe que cuando nosotros llegamos nos alojaron en el Hotel de los Inmigrantes? Ah, sí, claro, era el hábito, la costumbre. Sí, pero pasó algo raro cuando llegó el momento de que nos fuéramos. Llegó el momento de que nos fuéramos y mi mamá se quedaba sentada. Todo el mundo desfilaba para irse y mi mamá estaba sentada. Entonces, digo, pero mamá, no nos podemos quedar acá, nos tenemos que ir. No, yo de acá no me voy, decía la madre. Sí, nos van a echar. No, pero yo no me voy. Pero ¿y por qué no te querés ir? No, porque yo acá estoy más cerca de Italia. Al escuchar esas palabras, no dudé que esta cosa mía era central, es decir, el hecho de centrar la Escuela Artística de la Boca en ese, como siempre la llamo, ese vientre de 1000 rayos que era el riachuelo. Y efectivamente, así lo hice. Y entonces, bueno, sucedió lo que sucedió. Decido, ya le parecía poco a Aldo que yo hubiera escrito ese catálogo, y empieza, sobre todo después del 2000. Ya más que un tábano, era un elefante socrático que estaba permanentemente llamándome por vía telefónica y diciendo, Semino, ya el libro marcha, Semino. Yo llegué a un punto dado que bajé los brazos y dije, mire, por favor,
Aldo, no puedo, me vence. Había intentado, había avanzado, Claro. pero al fin, como empezó esto en el 2000 y algo, y lo terminé en el 2012, y venía desde antes, digamos que 17 años lo empeñé a escribir el libro, lo pude publicar. Lamentablemente, la consecuencia es que Aldo, que falleció en el 2007, creo, no lo pudo ver. No lo llegó a ver porque era la persona a quien se lo hubiera dedicado y quien había hecho no mucho, sino todo por el libro. Esto a propósito de que me preguntó. Ahora, en cuanto al canon, como le decía, el canon terminé de construirlo cuando leí el texto de Quirico y dije, no es esto, pero está muy cerca de ser esto. Y estudié al cabo de los años y dije, no, este es el tema. Y dije, bueno, ya encontré el canon de arte. Y así va a utilizar la expresión. A algunos no les gusta. Yo sé que alguna directora de museo inclusive ha tenido el libro y no lo ha querido. No, lo que pasa es que ahí, viéndolo desde el área sistemática, de lo que es el programa, el proyecto, están viéndolo, la crítica que le hacen Carlos, es desde esa sistematización de lo que debería ser una escuela, no de esto que reconstruís desde la interna y vos vas dando el cimiento que otros vistos desde afuera no lo ven, ¿no? Lo que no pueden negar, porque yo para tomar la expresión escuela no hice otra cosa que tomar el diccionario. Entonces, cuando uno busca en el diccionario ¿a qué se le puede llamar escuela? El diccionario contesta: cuando en una época determinada, en un lugar determinado, utilizando medios idóneos determinados, un conjunto de escritores o un conjunto de pintores o de otros artistas se reúnen en torno a algo, se puede hablar de que existe una escuela, porque todos miran hacia el mismo lugar, y la Boca tiene un medio extraordinario, que todos fueron discípulos de Lázari, los que lo siguieron y los que supieron que existía, pero ninguno se parece a Lázari. Todos han desarrollado un estilo muy personal. Porque ahí mismo Lázari, que es hermosísimo ese contexto, y que a mí me llamó la atención después de tantas épocas doctrinarias que tuvimos con anteojeras y que pensaban solamente en un discurso único. Lázari en aquella época ya estaba predispuesto a desarrollar el potencial de cada individuo, que eso es mágico, eso es extraordinario. Bueno, o sea, le daba las herramientas, pero les exigía que se pusieran a disposición de esas herramientas como espíritu, como ser humano, ¿no? Y eso yo creo que es la gran proyección que hace como pedagogo y que hoy está vivo, porque hoy en vos, o en usted, Carlos Semino, está vivo eso. Sí. Y gracias a Aldo y gracias a estas referencias que hacemos, gracias hoy al espacio que nos brinda y algo más, Roque. Algo más, y es que cuando hice el reporte a Aldo, en su departamento, su amplio departamento, me acuerdo, en un momento dado se interrumpió el interview y se dirigió a la biblioteca y trajo libros de arte de pequeños formatos que parecían más bien un libro de salmos, con reproducciones que le facilitaba a esos hijos de proletarios que quizás antes de ese momento nunca habían visto artistas del Renacimiento y que ahí estaban. Lázari, cuando vino a la Argentina, era la modernidad, más modernidad que cualquiera de lo que pintaba. Seguro. Y Estañaro mismo, que fue, a mi modo de ver, el primer pintor moderno, por su hierro tango, había sido alumno de Lázari. Ahora, quiero decir algo a propósito de la nota de Del Prete, y es que yo, que estuve muy cerca de Del Prete, porque me vino a ver en el año 74 y hasta el 87 estuvimos muy, muy cerca, porque yo era su asistente personal, y tengo una colección maravillosa de Del Prete, porque hablaron de la relación de la Boca con la... 2 minutos ya y estamos terminando el programa. Bien. No, decía que con el tema de la abstracción, que Del Prete en la Boca no fue hasta la Boca, es eso. Miró siempre al río Del Prete, que en un momento, me lo dijo él, en el año 15, admiraba a Quinquela, porque Quinquela en ese momento parecía muy suelto. Después
tuvo la agarrada con Victorica, creo yo que en el 19, recién cuando vuelve de Italia, cuando vuelve de Europa, se convierte en un moderno, se forma en Europa en ese sentido. Claro. Porque más, lleva a París, porque él les pone, gracias a Raquel Forner, que fue su gran amiga, él llega en el año 29, pero en el 30, en la Galería Sac, donde había expuesto Kandinsky, claro, expone el Prete, pero gran parte del cuadro que presenta son cuadros que representan a la Boca, cuadros pintados en la Boca. Nos estamos despidiendo hasta el sábado que viene, donde podemos, si está en tu voluntad, continuarlo, porque verdaderamente es una clase maestra esto, y es muy difícil conseguir documentación de primera mano. Es muy difícil. Para mí también lo es. Así que muchas gracias, maestro. Muchas gracias a vos, Carlos. Andrés, nos estamos encontrando el próximo sábado. Y como siempre, Orígenes.